vamos a hablar del programa Objetivo, que se emite esta noche, ya lo saben, la noche de los lunes. En ese programa se va a repasar la relación de uno de los cómics más famosos del mundo con Aragón. Las aventuras de Tintín se imprimen desde hace 25 años en Zaragoza y el último álbum ha sido muy especial, una limitadísima edición del álbum Las joyas de la Castafiore, escrita en aragonés. Es para los tintinófilos el mejor de toda la colección. Estas viñetas llevan más de 90 años acompañándonos. Son las aventuras de Tintín, seguramente uno de los cómics más famosos del mundo. Pocos saben, sin embargo, que estas páginas se imprimen en Aragón. Desde hace un cuarto de siglo, una editorial fabrica en Zaragoza los álbumes que han sido traducidos a más de 120 idiomas. Desde Aragón, desde una empresa de Zaragoza, hemos hecho tintines para todo el mundo, para Estados Unidos, para Francia, para Italia, para Alemania, para la isla de la Reunión, por decir un destino exótico, y hemos ido muy lejos y al mismo tiempo muy cerca, porque también el idioma aragonés lo hemos impreso aquí, en Zaragoza. La versión aragonesa contiene algunos matices que la diferencian del resto. Dipón y Dipón en francés se diferencian solamente por una letra. Entonces aquí tengo un amigo que se llama Azin, ¿no? Y no fue contra él el poner el nombre, pero era muy interesante porque son dos apellidos aragoneses y dos pueblos aragoneses también, ¿no? Para conocer mejor este estilo de historieta, tampoco hay que salir de Aragón. Cerca de Calatorao se encuentra 26 Labrador, un hotel rural en el que su dueño, Juan, muestra a sus clientes su colección privada. Hay coleccionistas que solo coleccionan álbumes de Tintín en otros idiomas y bueno, pues para ellos esto es un descubrimiento. Y esto en aragonés pues es una joya también, ¿eh? Una cosa nueva, todo que sea nuevo. En casi un siglo de historia, Tintín no ha dejado de evolucionar. El famoso reportero con flequillo y pantalones bombachos ya charra aragonés.